Bien, y entonces, como decíamos, estamos en medio de la serie Sexo Bueno y estamos en la semana 3, todos tienen su bosquejo. ¿Hay alguien que le falte su bosquejo? Que me pueda levantar la mano. Todo el mundo. ¿Eso es que te falta el bosquejo? Aquí falta un bosquejo. Aquí sí falta un bosquejo. Tú sí lo tienes. Ok, comenzamos mal este mensaje. Pero aquí adelante sí falta un bosquejo, ya lo tienen. Pero entonces, si pueden ver en sus bosquejos, dice que en esta semana vamos a estar hablando inicialmente sobre qué dice la Biblia acerca de las tentaciones. Y si recapitulamos un poco de lo que hemos estado hablando las semanas anteriores, por si acaso hay alguien que no ha venido las otras semanas o simple y sencillamente que usted no se recuerda de qué hablamos las otras semanas, recuerde que la primera semana estuvo nuestra pastora Yamel por aquí predicando y ella estuvo separando la verdad de las mentiras. Estuvimos viendo algunas cosas que el mundo dice acerca del sexo, algunas cosas que se ha creado como costumbre, como que es la realidad absoluta, y lo que la Biblia dice. El mundo, por ejemplo, dice que no es la gran cosa, que es solo físico, que no hay consecuencia, que Dios no está de acuerdo con el sexo, que todo el mundo lo está haciendo y que es imposible mantenerse puro. Y la pastora ya me hablaba de que todas estas son cosas que el mundo dice, pero que no es cierto. Y ella demostraba a la luz de la palabra y a la luz de estadísticas también cómo nada, no se preocupen, a ustedes no le cayó nada, no hay que mirar nada allá atrás, el mensaje está aquí adelante. Entonces, eso fue lo que estuvimos hablando la semana 1. La semana pasada, que fue la semana 2, estuvo con nosotros el pastor Rubén, quien nos estaba mostrando qué dice la Biblia del sexo. O sea, que a la luz de la palabra, ¿qué dice la Biblia acerca del sexo? Se habló de la homosexualidad, de la intimidad, del amor de Dios, de los valores, de la obediencia y demás. La semana pasada se utilizaron pila de versos, porque estábamos viendo de qué dice la Biblia, o sea, ciencia cierta, qué la Biblia habla al respecto. Pero hoy vamos a cambiar un poco la página. ¿Por qué vamos a cambiar un poco la página? Porque vamos a comenzar con que solamente existen dos caminos válidos. O se ignora totalmente lo que dice la Biblia o se toma completamente lo que dice la Biblia. No hay nada intermedio. O sea, obedecer la Biblia a medias es lo mismo que desobedecer completamente la Biblia. Si no lo sabía, ya lo sabe. O la Biblia se toma como palabra de Dios absoluta, que debemos de respetarla y seguirla paso a paso, o simple y sencillamente se desobedece todo lo que ella dice. Y yo estoy claro y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado, si no es que lo hemos leído nosotros mismos, pero al menos hemos escuchado lo que la Biblia tiene que decir al respecto en este tema. En resumen, si yo pudiera levantar aquí, no lo voy a hacer, no se preocupen, pero si yo pudiera, wow, levantaron la mano como 5 gente que definitivamente no me estaban viendo, desde que yo hice ese comentario como que se paniquearon. Pero si yo le preguntara a alguien que hiciera un resumen básicamente sobre lo que hemos aprendido o lo que Dios y en la Biblia se nos manda con respecto al sexo, o no necesariamente aquí mismo, pero tal vez entre ustedes mismos, entre sus amigos o lo que sea, ya sea de aquí de la iglesia o fuera de la iglesia, o sea, el resumen en general sería algo como: espera casarte y después dale para allá. Ese sería lo que todo el mundo queda claro. Hola. No, hay alguien que no diría algo parecido a eso. Pero eso es lo que cualquier cristiano en su etapa de su juventud sabe que debe de suceder. Espera casarte, fuego a la lata. No me hagan como que ustedes, porque eso no es lo que ustedes saben que hay que hacer. O sea, yo la semana pasada me enteré que estoy bastante viejo, el sábado pasado, pero cuando yo estaba en la misma edad, ese era el resumen de básicamente todo lo que uno decía. La Biblia, la iglesia, el pastor, los pastores, los líderes, nuestros padres, todo el mundo, básicamente el mensaje era: espera casarte y después dale para allá. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros nos sabemos a la perfección todo lo que la Biblia dice con respecto a este tema, y justo hoy que vamos a estar hablando de las tentaciones. Y
Y yo quiero demostrar eso. Me dijeron que todos tienen su bosquejo, ¿no? ¿Verdad? Los primeros 3 puntos que ustedes están viendo, los 3 hablan de las tentaciones. Yo no les voy a decir las respuestas a ustedes. Ustedes me van a decir la respuesta a mí. La primera, ¿qué dice? Todos somos tentados. Ustedes se lo saben eso. La segunda, ¿qué dice? Dios no tienta a nadie, Dios no te tienta. La tercera, ¿qué dice? Hay una forma de vencer la tentación, pero hoy vamos a utilizar la palabra escapar. Hay una forma de escapar de las tentaciones. Entonces, vieron, acabo de demostrar a ciencia cierta, de manera práctica, que ustedes se saben todo lo que dice la Biblia al respecto. Por lo cual, hoy no nos vamos a enfocar tanto en la teoría, sino que vamos a ir a la práctica. No a la práctica del sexo, sino a la práctica de cómo evitar cometer lo que no debemos cometer, ¿no? Por favor, Dios mío. Entonces, pero la mayoría, o sea, aún sabiendo lo que la Biblia dice al respecto, la mayoría de joven cristiano, su problema no es saber lo que está bien o lo que está mal. O sea, en este tema, todos estamos bastante claros sobre lo que está bien o lo que está mal. Lo difícil en este tema es lograrlo. Lo difícil en este tema es cómo mantenerse. Como veíamos en la primera semana, cómo mantenerse puro cuando el mundo te dice que todo el mundo lo está haciendo. O sea, todo el mundo está teniendo sexo. Entonces, por eso hoy nos vamos a enfocar un poco viendo como si fuera un plan que pudiéramos ejecutar o pudiéramos empezar a trabajar para poder lograrlo. Pero antes de eso, vamos a ver qué dice la Biblia sobre las tentaciones. Y el primer punto, ya ustedes lo llenaron, que decía, todos somos tentados. Pero esto, aunque ya todos lo sabemos, no nos podemos cansar de repetirlo. ¿Por qué? Porque esto nos da la idea a cada uno de nosotros de que ninguno de nosotros estamos solos en esto. Una de nuestro grupo de jóvenes, ahora me recuerdo una pregunta que hizo el pastor Rubén en una ocasión, y lo voy a traer a relación ahora, pero nuestro grupo de jóvenes está lleno de santos, de gente santa que no falla, todo es una perfección en todo. O sea, este grupo de jóvenes yo lo admiro. Yo no soy como ustedes, definitivamente. Pero yo sé que ustedes son santos y puros todo en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque recuerdo la pregunta que hizo el pastor Rubén aquí, diciendo de qué característica tenía una jeva o un tipo que estaban buenos. ¿Se recuerdan de esa pregunta? Y aquí todo el mundo dijo cosas de su personalidad. Aquí nadie pensó en el cuerpo. No. Dios mío, Lorenzo, qué superficial tú eres. Para mí una jeva que se ve bien, una tipa que está buena, es una que tiene mentalidad futuro. Es una mujer que yo no sé cómo se ve eso en unas revistas, porque o en una película necesariamente, porque muchas veces yo he escuchado a ustedes mismos diciendo, ese tipo está bueno o esa tipa está buena, viéndolo en una foto. Pero ustedes desde ahí ya saben que tienen mentalidad futuro, que está conectada con Dios. Todo eso lo saben. Porque aquí nadie ve lo físico. Nadie. Así que yo sé que este es un grupo santo. Perdónenme, yo no soy como ustedes. Porque para mí, una tipa que está buena, a mí no me importa, puede hablar cucaracha. Si está buena, está buena. Es tan sencillo como eso. Pero eso soy yo. Eso soy yo. Porque no he llegado a la altura de ustedes. Lo siento, estoy en trabajo, estoy en proceso. Entonces, uno de los problemas que viene con este tipo de grupos tan santos que tenemos es que muchas veces los que escuchan eso se sienten como que están solos en este tipo de ambiente. Se sienten como que realmente es el único que está pasando por las tentaciones, es el único que está pasando por las cosas que no debe, está queriendo hacer cosas que no debería, porque todo el mundo no, claro que no, los demás nunca, pero por Dios. En este grupo,
nunca. Entonces, eso provoca que esas personas se sientan aún peor con la situación que están pasando. Si anteriormente se sentían mal porque están teniendo deseos de ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, ahora se sienten aún peor al darse cuenta que ninguno de sus compañeros que están en el mismo grupo juvenil que él está pasando por lo mismo, sino que eso es una situación que solamente estoy pasando yo. Pero la realidad es que no estás solo en esto. Todos somos tentados. La idea de la iglesia es que sea un lugar seguro. La idea de la iglesia es que cada uno de nosotros pueda llegar a este lugar y sabiendo que aunque no somos perfectos, hay un grupo de personas que está ahí para apoyarnos. Hay un grupo de personas que está ahí sabiendo que aunque tenemos debilidades, que aunque no nos las sabemos todas, pero hay un grupo que está dispuesto a pelear la buena batalla junto a nosotros. Y esa es la idea de la iglesia. De hecho, la acción más humilde que puede hacer un hombre es aceptar a Jesucristo. ¿Por qué digo que es la acción más humilde que puede hacer un hombre? Porque quien no acepta a Jesucristo es porque entiende que por sí mismo puede solo, puede lograrlo. Por sí mismo es más que suficiente para hacer las cosas que necesita hacer en esta tierra. Sin embargo, el que acepta a Jesucristo, lo que está aceptando, lo que está diciendo es, yo no puedo, pero en ti yo confío. Básicamente eso es lo que está diciendo. Así que la acción más humilde que pudiéramos hacer es aceptar a Jesús. Y ahora que lo hemos aceptado, tenemos que saber que al igual que nosotros, los demás que están a nuestros alrededores, todos estamos pasando por la misma batalla. En 1 Corintios 10:13, en la parte A, voy a estar leyendo en diferentes versiones, pero es la misma versión que ustedes tienen en su bosquejo. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y a mí me encanta el inicio de ese verso. ¿Por qué? Bien sencillo. En mi día a día, en mi trabajo, más que resolver, lo que yo hago es buscar en Google. Ese es mi día a día. O sea, no es de que, wow, Lorenzo sabe mucho. No, Lorenzo sabe buscar Google. Entonces, Google me da la respuesta para yo poder resolver el problema que tengo. Ese es mi día a día, buscar en Google. De hecho, si preguntan, la mayoría de las personas que trabajan en el área de informática, la diferencia entre el que no trabaja en informática y los que trabajan en informática es su capacidad de buscar en Google. Los que trabajan en informática son mejores que la mayoría de los demás. Entonces, por eso, esa es la diferencia. No es que no la sabemos todas. Es simplemente que tenemos una gran habilidad de preguntarle a papá Google. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo siempre digo que gracias a Dios, a la internet, porque siempre hay un tonto que hizo la misma pregunta tonta que tú te estás haciendo en este momento. Siempre. Lo que sea que tú busques, por más tonto que sea, siempre hay alguien que ya fue tonto antes que tú y la hizo. Y la hizo en un lugar público donde otras personas comenzaron a responderle y entonces ahora tú no tienes que hacer la pregunta porque ya él pasó por tonto. Entonces ahora yo puedo tener la respuesta. Eso es internet. Eso es internet, eso es cada vez que uno está investigando algo, eso es lo que sucede. Y la Biblia aquí dice que a nosotros con nuestras tentaciones pasa lo mismo. No hay nada, no hay ninguna tentación que nosotros nos vaya a llegar que a otra persona no le haya llegado ya. O sea que definitivamente no estamos solos en esto. No es algo que, ay Lorenzo, que tú no te imaginas, las mías son peores. Las tentaciones mías es que a mí me llueven las mujeres. Tú sabes lo difícil que es. Tú no tienes ni la más mínima idea. O sea, alguien, créeme, está pasando por eso o ha pasado por eso. Así que no hay ninguna tentación que a ti te pueda llegar que a otra persona no le haya llegado en otro momento. No todos somos tentados con lo mismo, sin embargo, todos somos tentados de forma diferente y cada cosa, otra persona, aunque sea del otro lado del mundo, aunque sea que ya no está viviendo a día de hoy, pero sea lo que sea, la tentación que tú estás pasando hoy, alguien ya la pasó. Entonces vamos al punto 2. Lo segundo que vemos es que Dios no te tienta. Y muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en situaciones donde tenemos que tomar una decisión catastrófica en ese momento para poder salir de la tentación,
lo que pudiéramos preguntarnos es ¿por qué Dios permite que yo caiga en una situación como esto si Él tiene el control de todo? ¿Por qué Él no evita que me pase algo como esto? Y así ya yo no me veo en la tentación y no caigo en pecado. No funciona así, porque lo primero es que Dios no te puso en esa situación. Tú te pusiste en esa situación. Eso es lo primero. No hay tal cosa como que Dios quiso, ajá, déjame ver cómo yo lo pongo ahora en una situación. Vamos a ver si de verdad Él me ama. No es así. La Biblia en Santiago 1, 13 y 14 dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Un padre nunca va a tentar a su propio hijo a hacer lo mal hecho. ¿Ustedes se imaginan? De que un padre, mira, toma un cuchillo, dale una puñalada a ese muchacho. O sea, eso no va a funcionar. ¿Ustedes han visto eso? Eso no sucede. Yo espero que ustedes no hayan visto eso definitivamente. Pero eso no es algo que suceda. No es lo normal que un padre esté motivando a los hijos a hacer lo malo. De hecho, lo que suele suceder aún más seguido es que los padres quieren una mejor vida para sus hijos que la que ellos mismos tienen. ¿Hay alguien aquí que tenga, por ejemplo, que sus padres no sea cristiano, no sea evangélico y que sí lo motive a usted a venir a la iglesia? Aquí, exactamente, tenemos casos de personas así. Aún si ese no es el caso suyo, a alguien a su alrededor le está pasando eso, porque los padres, aun si ellos no toman la decisión de seguir a Cristo, ellos saben que esa es la mejor vida para ti. O sea, que los padres siempre van a querer lo mejor. Nunca un padre te va a motivar a hacer lo mal hecho. Y Dios es nuestro Padre. Así que Él nunca nos va a poner en una situación para que nosotros estemos tentados a hacer lo malo. El verso termina diciendo que uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y los seducen. Y esos malos deseos, ahí es que viene el lío. Porque dentro de cada uno de nosotros hay una batalla que se está librando entre el bien y el mal. Cada uno de nosotros, aún este grupo santo que tenemos aquí, aún en cada uno del más santo de ustedes, tiene una batalla entre el bien y el mal que se está librando dentro. Y esta batalla no es que cuando tú tienes una idea mala, una idea negativa, ay, Satanás, que Dios lo reprenda. Ese eres tú, mi hermano. Esos son tus deseos, eso es lo que tú quieres hacer. Eso es lo que tu yo interior negativo, tu carne que es del mundo, te está motivando a hacer. Pero la idea es que segundo a segundo, minuto a minuto, en cada instante, cada uno de nosotros sepa que tiene que luchar con el mal, utilizando el bien que tenemos en la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y yo quiero darle un ejemplo, porque vuelvo y repito, yo no soy ni la mitad de santo de lo que ustedes son, definitivamente, y hay batallas que yo tengo, que la principal de ellas se ejecuta cuando yo estoy al volante. Esa es la batalla más grande que yo tengo cuando voy manejando. No hay, bueno, le pueden preguntar a mi esposa que está aquí mismo, no hay momento donde yo esté más activo, o sea, listo para explotar que cuando voy manejando. ¿Por qué? Gracias. Wow, tú eres de los míos. Definitivamente. Pero algún día llegaremos a ser santo, no te preocupes, alta gracia. Entonces, ¿por qué? Maneje. No, si fuera solamente los motoristas, no fuera problema. Porque normalmente por lo que yo me manejo no suelen haber tanto motoristas. Pero no es tanto ese el problema, es que nadie piensa en otro. Nadie. Todo el mundo piensa en su propio vehículo y a dónde va y a lo que yo voy a hacer. A mí no me importa todo el mundo. Todo el resto del mundo, yo ando solo en esta calle. Esa es la mentalidad de casi todo el dominicano. Y hace lo que sea. Eso me pone histérico aún antes de yo haber salido de mi casa. O sea, yo saber que tengo que manejar es como cuando sé que me tengo que recortar. Automáticamente se me daña el día porque tengo que hacer algo que no quiero. Entonces, pero ahí se ejecuta una batalla entre el bien y el mal, porque definitivamente en muchas situaciones
yo le he deseado, o sea, de mi corazón, de lo más profundo de mí, cosa mala a mucha gente en la calle, pero a mucha gente en la calle. O sea, si yo comienzo a nombrarlo ahora, ustedes ni se lo creerían. De hecho, me voy a dar un ejemplo que, si no me equivoco, yo lo di. No sé si fue en un coro o fue un día trayendo la palabra. Ustedes lo van a escuchar de nuevo, si ya lo escucharon. Y en una ocasión, yo recuerdo que era viniendo aquí a la iglesia, qué cosa, ¿eh? Justo viniendo aquí a la iglesia, venía por la Luperón, iba doblando, y en el semáforo, okay, es que fue como alto, ¿no? Entonces, en uno de los semáforos que yo tengo que doblar, en ese punto, el que da por la Bolívar, ahí cambió a verde para yo doblar, yo aceleré, venía un motorista, wow, no quería meter al medio a los motoristas, pero es que ellos son que se lo buscan, ¿no? O alguno de ellos por lo menos, y entonces venía un motorista, el pana no le importó que iba en rojo ni nada por el estilo, siguió de largo a lo que yo tuve que comerme el freno para evitar atropellarlo. Pero a mí no me molestó eso. Ahí lo que me molestó fueron todas las señas que me hizo el tipo, como que fui yo que lo hice mal. Porque él se asustó porque yo le frené literalmente arriba, porque yo me tuve que comer el freno para no quitarle la vida. O sea, yo tuve que arriesgar mi vehículo para cuidarlo a él. O sea, y aún así, el tolete lo que hace es, no, porque yo no estoy arriesgando mi vehículo. O sea, yo no estoy arriesgando mi vida, definitivamente a mí no me iba a pasar nada. A él era que le iba a pasar algo, a mi vehículo se iba a rayar o algo así. O sea que, y entonces yo estoy haciendo todo esto y el tolete lo que hace es decirme todo tipo de señas, todo tipo de palabras, todas las malas palabras compuestas que usted se sabe y que esperemos que ustedes no se sepan. Es todas esas compuestas, todas me las dijo. Y ahí en ese momento yo dije, debí seguir de largo. Yo no estoy relajando. Yo me pasé el resto del día molesto conmigo mismo por haber frenado. Yo no estoy relajando. Yo no estoy relajando. O sea, estoy diciendo en serio lo que sucedió. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que así mismo, como yo he tenido esas situaciones, los santos y puros de los jóvenes Puerta Abierta, algo han tenido de la misma forma. ¿Y qué quiere decir eso? Que seamos malos, que nuestra carne es mala. Nuestra carne quiere lo malo, nuestra carne quiere lo que va en contra de la palabra de Dios. Y aunque nosotros sabemos que no es lo correcto, hay un deseo inminente en cada uno de nosotros, tal vez no en todo, pero en por lo menos una cosa que nos motiva a querer hacer lo negativo. Pero yo no puedo decir, el diablo me puso ese deseo a mí, que el Señor lo reprenda. Eso salió de mí. Dios no lo hizo, ni el enemigo tampoco. Esos fueron mis propios malos deseos por la carne en la que vivo. Así que yo no puedo venir a culpar a Dios por haber permitido que esa situación pase, porque no fue Él que la hizo, fueron mis propios deseos. Y lo tercero es que dice que hay una forma de escapar de las tentaciones. Y me da mucha risa porque yo pensaba cuando le hacía la pregunta de que me digan los espacios en blanco, yo pensé que alguien me iba a decir de huir de las tentaciones o algo así, porque es el que como que se suele comúnmente decir, huye de las tentaciones. Yo esperé eso, pero bienvenida me dañó el plan. Diciendo otra palabra y entonces todo el mundo repitió lo que dijo bienvenida. Entonces ya, pero yo pensé que me iban a decir huir y la razón de por qué no utilicé huir, aunque es una de las frases del lenguaje del evangélico, igual como, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Entonces esas frases que están en nuestro lenguaje evangélico, huir de las tentaciones es como parte de esa. Pero hoy yo no quise utilizar huir, sino que quise utilizar escapar. Y voy a hablar un poco de la diferencia entre huir y escapar. Huir, tú hablas cuando tú te alejas de algo que pudiera ser un problema. No necesariamente es un problema, pero tú estás huyendo antes de que se vuelva un problema. Sin embargo, escapar habla de que ya tú estuviste preso y ahora lo quieres ser libre, quieres escapar. Y esa es básicamente la diferencia. Y todos sabemos que hay una forma de huir de las tentaciones. En la mayoría de los casos que estudiamos en la Biblia, donde hemos escuchado temas de las tentaciones, vemos donde siempre estudiamos cómo la persona que cayó en la tentación
Si hubiera estado haciendo otra cosa, no hubiera caído en la tentación. Uno de los ejemplos clave que se utiliza es David con la mujer. Y entonces, en ese ejemplo, siempre cuando se está hablando de las tentaciones, se dice que David debió estar en guerra con su pueblo, sin embargo, se quedó ahí. Entonces, al quedarse ahí, vio lo que no debía y así sucesivamente. O sea, que muchas veces se nos motiva a huir, pero no siempre se puede huir. Entonces, por eso yo quiero hablar de las tentaciones. Yo traje un video rápido de más o menos de lo que sería huir. No tienes que apagar el bombillo, David. Gracias. Es que el muchacho está en eso. Entonces yo quise evitarle que se dé un golpe por ahí. Entonces se lo dije. Pero definitivamente, David, hay que darle un aumento de sueldo, ya que yo no soy. Así que... Pero yo traje un video rápido de algunos 10 segundos del inicio de un meme, que quizá algunos ya lo pudieran haber conocido, pero cómo comenzó en este video que se ve. Y ahí vamos a ver lo que es huir. Fíjense la cara de la niña. What? What's freaky? Look at me. What's freaky? Ella no sabía si eso era un problema, ella no sabía qué pudiera suceder en ese momento. Lo que ella sabe es que nada que ver con eso, yo no quiero nada con lo que esté ahí. Y realmente en ese mismo contexto es importante huir de las tentaciones. Si uno sabe que hay un peligro en tal sitio, pues no vaya, no offense, no, ¿verdad? No vaya a ese sitio. O sea, devuélvase por donde usted estaba tratando de venir. Sin embargo, no siempre va a ser posible huir. Hay veces donde nos vamos a encontrar en el momento y vamos a tener que escapar de la tentación. ¿Y qué dice 1 Corintios 10, el 13? Ya lo leímos, pero leímos la parte A. Vamos a ver qué dice la segunda parte. Pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. O sea, que Él no va a permitir, lo que Él sí evita es que llegue a nosotros tentaciones más grandes de las que nosotros pudiéramos soportar. O sea, que ¿podemos huir de la tentación? Sí, podemos huir de la tentación, pero podemos escapar de la tentación. Justo en el momento cuando ya está en el medio del lío, ¿se puede escapar? Se puede escapar. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, que aún en el momento Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Y hay una historia que hace el pastor Doug Fields en el tema que estamos tratando, que a mí me da pila de risa, que me dio pila de risa cuando lo leí, porque era un pana contándole a él, a ese pastor, de una situación que tuvo en la que él le decía, pastor, es que yo no quería caer, o sea, yo lo traté de evitar, yo sabía que ella quería que tuviéramos sexo, pero yo no quería, de verdad. ¿Y por qué ustedes se ríen? ¿Ok? ¿Y por qué ustedes se ríen? Porque ya él es varón, ya él tiene que querer, automáticamente. No funciona así, jóvenes. Pero él puede no querer, aunque ella sea la que quiera. Entonces, él decía, yo no quería, pero sabía que ella quería. Entonces, lo que hice, nos íbamos a juntar y yo sabía que esa iba a ser la oportunidad perfecta para que se dé. Pero yo no quería que se dé, pero teníamos que juntarnos porque era nuestro aniversario de 1 año. Y hay que hacer algo en el aniversario de 1 año, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, lo que él decidió hacer para no tener relaciones fue dejar los condones en el vehículo. O sea, él iba a hacer lo que sea que iba a hacer, iba a juntarse y dejó los condones, porque un hombre precavido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como él no quería llegar a ese punto, lo dejó en el vehículo. Cuando estaban juntos y todo se calentó, todo se subió de tono, la jeva le pregunta, ¿dónde están los condones? Y él le dijo, están en el vehículo. Y ella le dijo, ve a buscarlo. Y él le dijo, ok. Tú
no querías, en serio. O sea, tú llegaste al vehículo, abriste el vehículo, tú estabas dentro del vehículo y tú me vas a decir que tú no tuviste la oportunidad de evitarlo. O sea, tú te hubieras podido ir por ahí mismo. ¿Y a qué voy con esto? Siempre hay algo que nos ayuda. Ahora, que uno esté demasiado metido en otros temas para verlo, es otra historia. Pero la realidad es que siempre algo va a suceder en lo cual tú te puedas escapar. Y de hecho, uno de los ejemplos claves de cuando hablamos de esto, uno de los personajes claves que se habla de, cuando se habla de huir de las tentaciones, ¿quién es? ¿Quién? Ve, ustedes hablan el lenguaje evangélico, yo sé, es que yo sé. José es el ejemplo clave siempre de huir de las tentaciones. Sin embargo, si nos fijamos, José no tenía un plan bueno contra las tentaciones. José definitivamente no tuvo un buen plan. José ejecutó la última parte que le quedaba. Si tenía un plan, nada funcionó. Vamos a dejarlo ahí. Nada funcionó de su plan. Y si no tenía un plan, pues utilizó lo único que se le ocurrió en el momento y se embaló. ¿Por qué digo que eso no es un plan? Porque dentro de la cabeza de nadie cabe poner en tu plan salir desnudo de la habitación de la mujer de tu jefe, donde ella es la que va a quedar mal y obviamente ella no va a quedar mal, algo ella va a decir para quedar bien. Entonces eso no cabe en el plan de nadie, pero sin embargo José lo hizo. Pero entonces lo que vamos a tratar de hacer es a preparar un plan. Vamos a tratar de, como les mencioné, las ideas prácticas, de algunas cosas que podemos poner en práctica para desde ahora, no en el momento cuando estamos calientes, desde ahora podamos tener una idea de lo que debemos hacer para evitar caer en la tentación. Y después de que vimos los 3 puntos claves sobre lo que dice la Biblia acerca de las tentaciones, vamos a hablar un poco de ideas prácticas para jugarla seguro. Dice para estar seguro, pero es como para jugarla por la segura. Lo que vamos y tratar desde ahora de idear un plan para que en el momento de la verdad no suceda un lío, sino que podamos salir. Y de hecho, se acaba de hacer una demostración de eso, porque la pastora Yamel sabía con el tipo de gente que bregaba y trajo una hoja extra. Hola. Eso es tener un plan. Eso es exactamente tener un plan. Porque sabía cómo nosotros somos, que somos desesperados. Y si se fijaron, el equipo que perdió por desesperado. Ese era su mayor error. Ellos duraban más tratando todos de controlar. Que el otro grupo nada más habían con uno, nada más que... Y ya, pero ellos... ¡No! ¡No! Y entonces ahí perdían todo el tiempo porque nadie llegaba a su punto. Entonces, pero somos así, somos desesperados. Y tener un plan es saber ese tipo de cosas. ¿Y a qué voy con todo esto? Tener un plan significa que tú debes de saber que vas a estar en una situación donde lo vas a necesitar. Vas a estar en una situación donde definitivamente no te va a quedar de otra más que ejecutar tu plan punto tras punto. Hay algunos de este plan que se ejecutan antes de, para cuando llegue el momento no tener que hacerlo como José, sino que ya haber preparado todo el ambiente para que podamos escapar antes de que se vuelva un problema demasiado grave. Y el primero de los puntos que están en sus bosquejos dice, comienza haciéndote las preguntas correctas. Comienza haciéndote las preguntas correctas. ¿Y por qué se le da énfasis a la palabra correctas? Porque hay muchas preguntas incorrectas que se pueden hacer que no necesariamente son las que te van a ayudar a evitar caer en este problema. Porque lo primero que tú tienes que hacer para organizar un plan es entender las cosas, entender lo que va a suceder, lo que está sucediendo, entender quién tú eres y las cosas que te importan. Y eso solamente se ejecuta haciéndote la pregunta correcta. Y la primera que ustedes ven en sus bosquejos dice, ¿qué tan lejos es muy lejos? Y yo les voy a pedir que ustedes hagan algo y ustedes la van a tachar esa pregunta. ¡Fua! Táchela, táchela.
Sí, táchela. ¿No saben lo que es tachar? Una línea atravesada. ¡Fua! ¿Eh? No estaba escuchando, Lamentablemente no me estaba escuchando. Entonces, ¿qué tan lejos es muy lejos? A esa pregunta. ¿Qué tan lejos es muy lejos? Ya yo entiendo lo de tus profesores. Entonces, yo no olvido ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tan lejos es muy lejos? Vamos a tacharlo y póngale un no al lado con 6 O. 6 contado. Sí, así mismo. 1, 2, 3, 4. No. 6 O, 6 O. ¿Tú pusiste 6 O ya? Él es tu asistente. Él lo llena por ti. ¿Tú pusiste 6 O? Tú me caes bien. ¿Dónde más tú has escrito? ¿Dónde más? No. Ok, está bien. Hablamos después. Entonces, ¿por qué tacharlo y por qué decir todo eso no? Porque esta no es la pregunta correcta, aunque muchas veces se nos motiva a que sea. ¿Por qué? Voy a hablar un poco de teoría que no tiene que ver con el tema de, o sea, tiene que ver con el tema de hoy, pero no no solamente aplica al contexto del sexo. Y es que hay dos tipos de acciones que nosotros hacemos. Están las cosas que nos salen naturalmente y están las cosas que tenemos que querer hacerlas. Esas son las dos cosas que nosotros vamos a hacer. Las que nos salen naturalmente, que no tenemos ni siquiera que recordarlo, sino que nosotros mismos nos sale naturalmente. Y casi nunca sucede lo contrario de que no lo hagamos. Respirar, por ejemplo, nosotros no tenemos que decirle a nuestro cuerpo que respire ni nada por el estilo. En la mayoría de nuestros casos, salir, coger el celular, coger la llave, esas son cosas que nos salen naturalmente, que no es común que no sucedan. Pero por el contrario, tenemos cosas que no nos salen naturalmente y tenemos que enfocarnos para poder hacerlo. Y entonces, dependiendo del tipo de acción, tú tienes dos preguntas a hacerte. Si es algo que te sale naturalmente, la pregunta es, ¿por qué debo dejarlo? ¿Por qué? Porque ya tú lo estás haciendo, ya es algo que tú no tienes que esforzarte, ya es algo que te sale, que es difícil que no suceda. O sea, que la pregunta correcta ahí es, ¿por qué dejarlo? Porque ya yo lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué lo dejo? Sin embargo, si es del otro tipo de acción, que es una que tú te tienes que esforzar, que tienes que motivarte a hacer, que no es algo que te sale naturalmente, la pregunta correcta es, ¿por qué hacerlo? Ya yo no lo estoy haciendo, ¿por qué debo de empezar a hacerlo? ¿Me cayeron atrás? Si alguien no me cayó atrás, hace un tiempo, el año pasado, yo escribí un devocional al respecto, entren al blog. Entonces, pero más o menos ese tema lo trataba ahí, de cómo la pregunta debe de ser, si es algo que tú no has hecho, ¿por qué comenzar a hacerlo? Y si es algo que tú haces normalmente, naturalmente, ¿por qué dejar de hacerlo? Debe de ser la pregunta. Entonces, cuando tú te preguntas qué tan lejos es muy lejos, tú estás haciendo la pregunta contraria. ¿Por qué? Porque llegar hasta cierto punto no se supone que sea algo que te sale naturalmente, sino que es algo que tú te esfuerzas para llegar a ese punto. O sea, que la pregunta no es ¿por qué dejar de hacerlo? La pregunta debe de ser ¿por qué comenzar a hacerlo? O sea, que no es tanto de por qué tan lejos es muy lejos, no es tanto eso, sino ¿en qué me beneficia esto que yo estoy queriendo hacer a mí? ¿Por qué tengo que comenzar a hacerlo? Es la pregunta correcta. Y en el bosquejo lo dice de otra forma, que es, ¿qué es lo mejor para mi futuro? El comenzar a tomar esta decisión que estoy tratando de tomar, ¿qué es lo que va a provocar a futuro? Y hay algo que me da mucha risa. Todo el que ve, el que ha visto alguna película de viaje en el tiempo, hay un peligro de viajar al pasado. ¿Cuál es? Que va a alterar el futuro, que es el presente mío, ¿no? O sea, si yo viajo al pasado y cambio algo de lo que sucedió, lo que va a suceder es que cuando yo vuelva al futuro del pasado, que es mi presente, la realidad va a ser distinta porque no todo se ejecutó de la misma forma. Eso todo el mundo lo sabe, aunque nadie ha ido al pasado. Pero todo el mundo sabe eso. Eso no, nadie tiene duda al respecto. Eso es sentido común para la mayoría. Sin embargo, pareciera como que no nos damos cuenta que el presente es el pasado del futuro.
O sea que lo que estamos haciendo hoy en día afecta a lo que va a venir en nuestro mañana. Y esa parte nadie lo sabe, pareciera. El de ir al pasado, claro, porque yo he ido al pasado todos los días. Claro, pareciera, ¿no? Pero esa es la realidad. Lo que tú estás haciendo hoy día afecta a tu futuro. Lo que tú decides hacer en el día de hoy va a afectar tu mañana. Así que comienza haciéndote las preguntas correctas. ¿Qué es lo mejor para tu futuro? ¿Qué es lo mejor? Si de verdad es mejor para ti el hacer o no hacer tal cosa. Y la cantidad de consecuencias negativas que vienen por comenzar a tener sexo antes del tiempo correcto son enormes. Son demasiadas. Son demasiadas. Así que definitivamente es muy probable que la respuesta a qué es lo mejor para mi futuro es no tener sexo ahora mismo. Segunda pregunta, la segunda parte del plan. Tómate el tiempo de evaluar lo que es importante para ti. Tómate el tiempo de evaluar lo que es importante para ti. Hay algunos de ustedes que están en alguna relación y hay otros que quisieran tenerla. Hay otros que oran día a día, noche a noche, segundo a segundo, orar sin cesar y piden por esa relación hasta que suceda. Pero la realidad es que en la vida de casi todo el mundo, o se está en una relación, o se quisiera estar en una relación, o se acaba de terminar una relación. Esa es la vida de todo el tiempo, de casi todo el mundo. Porque hay gente que simplemente no le interesa. No podemos generalizar, no, hay gente que simplemente no le interesa. Pero la mayoría de la gente, algo con relación tiene en su cabeza. Y entonces, sea cual sea tu caso, si es que quieres estar en una, si es que no quieres estar en una, si es que estás en una, tú debes de hacerte la pregunta, ¿por qué estoy en esta relación? ¿O por qué quiero estar en una relación? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Qué yo quiero conseguir? Yo creo que yo he dejado de pasar esto. Ah, yo lo he pasado. No, han sido ustedes. No, ¿verdad? Gracias. Entonces, pero ¿por qué yo quiero estar en esa relación o por qué quiero conseguir de esta relación? Hermano, de todo lo que nosotros hacemos, de todo, algo uno debe de querer conseguir. Si uno no quiere conseguir nada, como que no tiene sentido, porque ¿para qué tú te levantas por la mañana? Algo tú quieres con levantarte por la mañana, aunque sea que no te duele el cuerpo, aunque sea eso, o para que tu mamá no te dé un boche y no te despierte con una escoba, algo tú quieres conseguir. Sí, lo despierta con una escoba. Entonces, algo tú quieres conseguir con absolutamente todo lo que tú haces. Así que tienes que preguntarte, ¿qué tú quieres conseguir de esta relación? Y no estoy hablando de chapi, ¿no? ¿Verdad? Estoy hablando de chapear, no es de eso. No es nada. Entonces, no es eso de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que en cada acción que nosotros ejecutamos, algo se quiere sacar. Y esta es una pregunta importante y de hecho bastante seria, que muchas veces a nosotros no nos gusta hacerla, porque la principal razón por la que no nos gusta hacerla es porque no queremos conocer la respuesta. Pero la realidad es que esta es una pregunta clave. Y si tú mismo no te puedes dar una razón de peso para estar en esa relación, tu relación está en pila de peligro. Es una pregunta fuerte, pero hay que hacerla. Es necesario entender este tipo de cosas porque, como les dije, para poder preparar un plan, tú tienes que saber mucha información importante sobre ti mismo. Y tú tienes que saber qué es lo que tú quieres sacar, qué es lo importante de esta relación. Y muchos descubrirán o podrían descubrir que muchas veces lo importante de la relación no es la persona con la que está, sino lo que esa persona aporta a la relación. Y entonces el peligro de eso es que inmediatamente esa persona deje de ofrecer lo que está ofreciendo, la relación no tiene que respaldarse. Entonces es importante entender cuál es la razón de por qué tú estás en la relación que te encuentras. Y vamos al tercer punto, ese sí lo pasé yo, no se pasó. Ok, ahí se pasó. El tercer punto dice, establece y verbaliza tus estándares.
establece y verbaliza tus estándares. Tú tienes que establecer y decirlo, o sea, poner las palabras en tu boca, decir cuáles son tus estándares. Cuando hablamos de los estándares, es el molde por el cual tú te guías, cuáles son las cosas que tú estás dispuesto a hacer o las cosas que tú no estás dispuesto a hacer. Tú tienes que tener la capacidad no solamente de establecerlo, de saber cuáles son tus límites, sino de poder decirlo. ¿Qué tan lejos tú estás dispuesto a llegar? Eso lo decides tú. Es tan sencillo como eso. Eso solamente lo decides tú. Aun si la otra persona no quiere seguir los preceptos de Dios, no te puedes forzar más allá de lo que tú estás dispuesto a llegar. Es tan sencillo como eso. Ahora, si se escapa de ahí, si se escapa de eso, pues entonces repórtalo, mi hermano, porque es violación. Repórtalo urgente, porque definitivamente es una violación y eso es un acto criminal bien feo. Ahí tenemos a Raquel, que ella puede decir un poco, no te voy a preguntar, no te preocupes. Pero eso, repórtelo, mi hermano, porque es violación. Pero la realidad es que a donde sea que tú hayas llegado o a donde sea que vayas a llegar, es porque tú quisiste. Punto. Ahí se detiene todo. Ay, no, que fue culpa de que si yo cuánto. ¿Vieron ahorita que fue culpa de Yamel que le dijo que escribiera el 2? Lo que sale humanamente es echar culpa a todo el mundo. Todo el mundo tiene culpa, todo el mundo. Yo nunca. Exacto. O sea, todo el mundo tiene culpa, pero la realidad es que tú haces y has hecho y harás lo que tú quieras hacer. De hecho, cuando hablamos del sexo, Dios preparó todo de una forma de que ambos deben de querer para que funcione. Es la única forma de tenerlo. Ambos deben de querer. Es la única forma. Todo lo contrario, todo lo que se salga de ahí es violación, mi hermano. Entonces, repórtelo, porque eso es algo serio que hay que atacar. Cuando tú decidas cuáles son tus límites, cuando tú establezcas tus estándares, tú debes de verbalizarlo, tú debes de decirlo, dilo con palabras, no simplemente lo dejes en tu mente, sino que debes de decírselo a la otra persona. Ay, Lorenzo, pero yo no puedo decir algo así. Si yo le digo que yo no quiero llegar a tal punto, ahí mismo me vota inmediatamente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, tú me estás diciendo a mí que tú te sientes en la capacidad de encontrarte completamente desnudo frente a esa persona, en tu posición más vulnerable, y tú no te sientes la capacidad de hablar con esa persona de lo que te interesa y de lo que tú consideras importante. ¿Cómo funciona eso? Porque definitivamente si ese es el caso, entonces tienen sexo, pero no tienen intimidad. Tan sencillo como eso. La semana pasada hablamos precisamente de eso, de la diferencia que hay entre sexo y la intimidad y como mucho el mundo quiere mezclar los dos, pero que no tienen nada que ver uno con el otro. Y ahí, si tú no tienes la confianza de hablar con él algo como eso, o con ella algo como eso, bueno, entonces, si no puedes, si tú no te sientes en la capacidad de verbalizar tus estándares, pues no tienes que preguntárselo a nadie. Tú no estás listo para tener sexo. Tan sencillo como eso. Y tú no puedes ni siquiera hablar. Tú no estás listo para hacer. Es tan sencillo como eso. Cuarto punto. Prepara un plan contra la tentación. Prepara un plan contra la tentación. Hice un reguero aquí, Abraham. Wow, ustedes pídanle perdón a Dios todo. No es serio, no se preocupe. Es solamente yo para reírme un chin y hacer que se rían un chin porque me tenían una cara. Entonces, prepara un plan contra la tentación. Necesitas tener un plan. Como les dije, todo lo anterior eran puntos que podemos ejecutar antes que requieren de mí mismo, de conocerme, de entenderme, de hacerme las preguntas correctas, pero ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que crear un plan que debe de consistir en dos partes, de huir de la tentación y de escapar de la tentación. Tu plan contra la tentación debe de abarcar ambas partes, ya hablamos de la diferencia. O sea, tu plan
contra la tentación debe de abarcar el evitar ponerte en una situación peligrosa, pero que si ya tú te encuentras en una situación peligrosa, pues entonces de que tú puedas escapar de esa situación. Y de manera general, tu plan debe de ir algo como esto. Conoces tu punto de no retorno. El punto de no retorno es el momento donde se entiende que ya no se puede dar para atrás. O sea, todas las acciones que ejecutamos tienen como un flujo, tienen como algo que va llevando al punto. Entonces, no estoy hablando solamente de sexo, estoy hablando de cualquier cosa que usted haga. Todo tiene un flujo que lleva al punto que uno quiere llegar o al punto que uno no quiere llegar. Entonces, tú debes de saber cuál parte de ese flujo es lo máximo que tú puedes aguantar antes de que ya, si llegué a ese punto, mi hermano, ya no hay no en mi boca. Entonces tú tienes que identificar en tu caso, en tu persona, cuál es ese punto de no retorno. Segundo, de manera general, debes de comunicar tus estándares, ya eso lo vimos. Tercero, debes de tomar la decisión de mantener tus convicciones. De nada sirve comunicar estándares si tú lo dejas de lado. De nada sirve. No es solamente comunicarlo, sino que tú debes de tomar una decisión real dentro de ti mismo que diga, estas son mis convicciones. No importa lo que pase, yo no me voy a salir de ahí. Y tú tienes que mantener eso para que sea real, porque comunicar estándares y romper estándares es lo más fácil que hay. Mantener esos estándares es otra historia. Cuarto, voy a evitar situaciones comprometedoras. Esto era lo que hablábamos sobre huir de las tentaciones, de evitar ponerse en situaciones donde sea un problema. Mi hermano, si usted sabe, en el caso de la historia que le dije ahorita, que le contaban al pastor, si él sabía que si se encontraba en ese punto algo iba a pasar. ¿Y qué pasó? Pasó. Tan sencillo como eso. Muchas veces uno sabe lo que va a suceder si uno llega a tal situación o a tal sitio. Entonces, debes de tratar de evitar encontrarte en esas situaciones comprometedoras. Y quinto, esta es la crítica. Si todo lo demás falla, patica para que te tengo. Si todo lo demás no llegó, voy a huir cuando fuere necesario. Inmediatamente yo me doy cuenta de que nada de lo demás funcionó, de que ya estoy en un punto, ya hace rato que pasé mi punto de no retorno, hace rato que rompí todas mis convicciones y todos mis estándares, hace rato que hice todo lo que dije que yo no iba a hacer. Es el momento de huir. Y ahí es que José fue famoso, porque no le importó nada, no le importó ni siquiera lo que se diga de él, sino que huyó cuando fue necesario. En 2 de Timoteo 2:22 dice, huye de las malas, yo le estoy dando hace rato, es que no se pasa, ok, ahí sí. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Huye de las malas pasiones de la juventud. Y a mí me gustó esta versión, porque muchas de las otras versiones hablan solamente de las pasiones de la juventud, pero esta especifica, huye de las malas pasiones de la juventud, porque hay pasiones de la juventud, hay cosas que nos apasionan que no necesariamente son malas. Si a ti te apasiona estar en la presencia de Dios, tú vas a huir de eso. No huya de eso, motívalo. Pero de las malas pasiones, huye, patica para que te tengo. Quinto, escoge a quién rendirle cuentas. Y ahí viene el lío. Yo no le da, fui yo. No, ya ahora no soy yo. Ok, ahora sí. Es que entonces, oigan lo que pasa. Yo le doy y se frisa. Entonces yo lo digo, yo lo verbalizo, ¿no? ¿Verdad? Entonces cuando le vuelvo a dar, ellos parece que le dan y me lo cambian a otro slide o algo por el estilo. Entonces ahí es que viene el maco. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Yo acepté mi culpa antes de culpar a otros. Eso es lo que uno hace. Eso es lo que uno hace. Eso es lo que yo acabo de enseñar. Entonces, escoge a quién rendirle cuentas. Y cuando tú rindes cuentas, te mantienes obligado a mantenerlo. El querer quedarse con las cosas de uno mismo
ok, yo voy a dejar tal cosa, no voy a volver a cometer tal cosa. Si yo puedo, eso, si nadie lo sabe, está difícil. Exactamente. O sea, es decidirse a hacerlo por uno mismo y muy seguido no decidirse es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Es muy importante el tener personas a quienes rendirle cuenta. Yo recuerdo, ustedes saben, a mí me gusta citar a otros pastores, pero nunca me sé los nombres de ellos. Entonces, yo recuerdo el pastor que nos habló a los varones en uno de los retiros de jóvenes, creo que fue Apasionado por tu presencia, que en ese mismo momento nosotros estábamos en la cocina y las mujeres estaban con la pastora. Yo no me sé el nombre de nadie, pero yo les he identificado, ¿ustedes entendieron? ¿Ustedes entendieron? Entonces, ese pastor, ¿alguien se recuerda? ¿Cómo se llama ese pastor? Víctor Medina, gracias. El pastor Víctor Medina, yo recuerdo que él hacía una historia de otro pastor, y ese no es verdad, que voy a tratar de identificar cómo se llama, pero él hacía la historia de otro pastor que se encontraba en una situación tan profunda como que estaba dispuesto a tener relaciones con prostitutas en su oficina antes de subir a dar la palabra de Dios. O sea, a ese punto él estaba metido en este mundo de tener sexo fuera del matrimonio. Y cuando se le preguntó al respecto luego, él dijo, si yo hubiera tenido al menos una persona en quien confiar, yo no hubiera llegado hasta ese punto. Si yo hubiera tenido una persona en quien yo pudiera confiar y contarle todo lo que estaba sucediendo, yo no me hubiera encontrado en este punto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Escoge a quien rendirle cuentas. Es sumamente importante tener personas de confianza, tener personas con las que tú puedas hablar y no te sientas juzgado, donde tú le puedas decir, mira, estoy pasando por esto, estoy a punto o ya lo hice, pero necesito evitarlo. Y entonces que esa persona pueda trabajar de acuerdo a la palabra contigo para que no vuelva a suceder. Es sumamente importante rendir cuenta, es crítico si tú quieres seguir y mantener una vida con Dios. Sexto, cuida tu mente. Sexto, cuida tu mente. En el cuerpo humano, humanamente hablando, no hay nada más poderoso que la mente. Nada. Nada. O sea, el poder que juega la mente en cada uno de nosotros es increíble. Pareciera hasta gracioso el saber que la mente tiene tanto poder. ¿Y cuánto sabe lo que es el efecto placebo? Wow, yo había dicho efecto solamente, porque sabían que yo iba para allá, ¿no? El efecto placebo, lo que propone es que nuestra mente es tan poderosa como para hasta curar el cuerpo por ella misma, sin ningún tipo de medicamento, sin ningún tipo. Hay enfermedades, igual como sanidad, que se encuentra solamente y totalmente en la mente. Y cuando hay en ocasiones, cuando se está estudiando la efectividad de una droga nueva, que se vaya a incorporar al mercado, una parte clave de ese estudio, de ese proceso, es ejecutar lo que es el efecto placebo en personas, a lo largo de otras personas que tienen la droga real. No me entendieron, yo lo voy a volver a decir con otra palabra. Si yo selecciono a 10 personas, de esas 10 personas yo les doy una pastilla a los 10, pero de esas 10, 5 tienen la pastilla real y 5 tienen una menta ahí. Simple y sencillamente. Pero ellos no saben quiénes son, quién le dieron la droga real, pero que los 10 están enfermos. Los 10 necesitan la droga real, los 10 quieren la solución que da la droga. Sin embargo, eso es clave para identificarlo, porque ellos necesitan saber y poder separar qué parte de las mejoras que vinieron en el cuerpo vinieron porque ellos creyeron que se iban a mejorar y cuáles fueron realmente por la droga.
porque nuestra mente es lo suficientemente fuerte como para enfermarnos, aunque no haya nada malo en el cuerpo, como también para sanarnos cuando todo está dañado. O sea que tu mente es lo más fuerte que tú tienes. Y la semana pasada hablamos de la fantasía. Obviamente estoy hablando de lo más fuerte humanamente hablando, porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Y quién contra el poderoso gigante? Gloria a Dios. Pero la semana pasada hablamos de la fantasía y de cómo esto puede arruinar las vidas de la persona, cómo se vive en un mundo de fantasías. Pero hay cosas que están en tu mente que se ha vuelto tan repetitivo y tan normal que ya tú lo ves como que eso no es nada. Eso, eso no es el gran problema, eso es algo normal, porque ya tú lo has visto tanto que se ha vuelto un hábito en ti. Pero eso no quiere decir que sea lo correcto, que sea lo bueno. Tú tienes que decidir y tomar la decisión de llenar tu mente de cosas que van de acuerdo a la palabra de Dios. En Filipenses 4:8 dice, concéntrense, escuchen cómo comienza, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y la pregunta que te tienes que hacer es, con lo que sea que estás llenando tu mente, ¿es verdadero, es honorable, es justo, es puro, es bello y es admirable? Si no lo es, pues deberías evitarlo, porque tu mente te va a llevar. Hay una canción que a mí me encanta, una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, que en una de sus frases dice, el camino desde la mente hasta tus manos es mucho más corto de lo que tú te imaginas. O sea, que inmediatamente tú piensas en algo y comienzas a darle mentalidad a algo, llevarlo a la acción, es así. Séptimo, repasa estas notas. Séptimo, repasa estas notas. ¿Por qué hay que repasar estas notas si cada vez que a mí me dan estos papelitos yo lo que lo hago es botarlo y se me pierde? O lo utilizo para escribir otra cosa, o simplemente lo doblo en el bolsillo y no lo vuelvo a ver más nunca, hasta que mi madre lo saca de la lavadora. O sea, ¿por qué es importante repasar esta nota? Porque todo lo que tú escuchas que no repasas se vuelve irrelevante. Todo. Todo. Nuestras mentes son sumamente poderosas y están optimizadas para enfocarse en las cosas que se consideran importantes. Y eso hace que nosotros nos enfoquemos en lo que nos afecta el ahora, lo cual provoca que el 99% de las cosas que nosotros escuchamos se olvidan en menos de 72 horas. Así que todo lo que yo estoy hablando aquí fue simplemente gastar saliva si usted no repasa las notas que estamos leyendo. Por eso es bueno siempre repasar las notas que le dan, añadir más puntos a este plan, rebuscar los pasajes bíblicos en sus casas y no solamente creer lo que se le puso ahí. ¿Y si nosotros nos equivocamos? Y eso no lo dice la Biblia. Búsquelo. Entonces, repasar estas notas. 8. Entiende que no eres definido por tu pareja o qué tan lejos llegas. Entiende que no eres definido por tu pareja o qué tan lejos llegas. Oye, a ti no te define la persona con la que tú sales, a ti no te define hasta dónde tú has llegado. Tú no eres el soltero, tú no eres el que ha tenido sexo, tú no eres el que se ha dado a todo el mundo, tú no eres el que nadie quiere, tú no eres nada de eso. Oye, tú lo que eres es un hijo de Dios. Tú eres hermano de cada uno de nosotros, tú eres una criatura perfecta, que has fallado, como todos nosotros, pero que sigues siendo amado por Dios, por tus pastores, por tus líderes y por gente como yo, que también te hemos fallado. Ese es quien tú eres. A ti no te define los errores de tu pasado, a ti no te define las cosas que tú has hecho o las personas con las que has hecho tal cosa. A ti te define lo que Dios, quien te creó, ha dicho sobre ti. Noveno, último y el más importante de todo, yo pudiera decir, busca la intimidad con Dios. Busca la intimidad con Dios. La semana pasada, de hecho, se habló un poco de esto. Y el hombre fue hecho para relacionarnos.
Todo el hombre anhela relación, ese es lo normal. Por eso todos nosotros anhelamos intimidad. Y si no tenemos intimidad con nuestro Dios, lo que va a existir es que vamos a querer llenar ese vacío de intimidad con otras cosas o con otras personas. Sin embargo, cuando tú tienes una intimidad con Dios, hay un deseo natural que va a estar en ti por complacerlo. Además, el tener intimidad con Dios te va a dar el poder para resistir las tentaciones. No solamente eso, sino que te vas a sentir atraído naturalmente hacia la santidad. El tener intimidad con Dios te va a motivar a querer estar más tiempo en la santidad y rodeado de personas como este grupo, ¿no? ¿Verdad? Santo. Así que tú quieres tener una relación saludable, pon a Dios en el centro de ella. Mi parte favorita, lo he compartido antes, de ser cristiano, es la facilidad que tenemos de relacionarnos con Dios. Con Él nosotros podemos ser reales, nosotros podemos ser quienes verdaderamente somos. No tenemos que tener una fachada, no tenemos que aparentar, no tenemos que decir mentiras para caer bien, no tenemos que tratar de hacer cosas que realmente no es lo que somos, sino que con Dios podemos ser reales, porque solamente Dios nos conoce y sabe todo lo malo que hemos hecho, y aún así nos ama de una manera como lo explica Hebreos 4, 15 al 16. Dice: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. O sea que tú le puedes decir, tú puedes ir donde Dios y decirle: Señor, yo no puedo más. Yo no aguanto. O sea, no hay forma de que yo escape de esta tentación. No hay forma de que yo evite el desagradarte a ti. En mí no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo. Yo necesito de tu ayuda porque definitivamente soy débil. No puedo por mí mismo. Y Jesús te entiende. Jesús sabe, aún siendo el Hijo de Dios, Jesús sabe lo difícil que es obedecer a Dios. ¿Usted se puede imaginar eso? Que Jesús mismo sabe lo difícil que es obedecer a Él mismo, a Dios Padre. Pues Jesús lo sabe porque Él, todas las trampas que el enemigo nos ha puesto a nosotros, ya Él la ha puesto. Ya Él se la puso a Jesús. La diferencia es que Jesús no pecó. Y si usted cree que sus tentaciones son más fuertes que las de todo el mundo, habla con Jesús, porque Él las conoce todas y Él se mantuvo fiel. Así que voy a hacer una oración. Vamos a terminar teniendo una oración, y después le he pedido al grupo de alabanza de oración que nos dirija en una canción que nos motive a buscar estar en intimidad con Dios. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra, porque es buena día a día. Gracias porque nos corrige, porque nos motiva a hacer lo bueno. Gracias porque nos enseñas lo que tú esperas de nosotros. Muchísimas gracias porque tú no te has olvidado de nosotros, aún siendo nosotros pecadores, aún nosotros habiéndonos alejado de tu gran amor. Tú nos sigues llamando, tú nos sigues alcanzando con lazos de amor, de forma de que nosotros podamos seguir teniendo una relación contigo. Te pedimos, Señor, que tú estés todo tiempo a nuestro lado, que tú mantengas la unión entre nosotros, de forma de que nuestra intimidad nunca se pierda, de que nuestra intimidad contigo sea permanente en nuestra vida, de forma de que podamos buscar complacerte, buscar el hacer las cosas que a ti te agradan, y que tú mismo, a través de tu Espíritu Santo, nos llenes del poder para huir de las tentaciones que muchas veces no podemos evitarlas, Señor. Muchas veces nos encontramos en situaciones que no queremos estar, pero tú tienes la capacidad, el poder y el querer de que nosotros no nos quedemos, no estemos en medio de ese problema, sino que podamos huir de la tentación, escapar lo que sea necesario, pero que nunca hagamos algo que no te agrade a ti, Señor. Queremos
estar por siempre, en cada instante,